Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Asimismo, tenemos la determinación de la utilidad y cálculo del impuesto de personas físicas por enajenación de bienes. De conformidad con lo que establece el artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto se calculará de la siguiente manera. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación sin exceder 20 años. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año calendario de que se trate y se calculará en términos de ese título. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al mismo precepto legal. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme al numeral que antecede, es decir, el número 2 que ya les revisé. Ahora, el contribuyente podrá optar por calcular la tasa que se refiere al párrafo que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes. Número 1. Puede aplicar la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de la ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia ley, excepto las establecidas en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 151 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. O la otra opción es que la tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en el que se realizó la enajenación, dividida entre 5. Ahora bien, cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los 4 ejercicios previos a aquel en que se realiza la enajenación, podrá determinar una tasa promedio a que se refiere el párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción primera de este artículo. Obviamente también tenemos deducciones contempladas en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos establece que las personas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, podrán efectuar las siguientes deducciones. El costo comprobado de adquisición, que se actualizará en términos del 124 de la ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos del 10% del monto de la enajenación de que se trate. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria. Los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles pagados por el enajenante serán deducibles, así también las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o de la enajenación del bien. Ahora, por regla general, el costo comprobado de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando el bien se hubiera adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará lo dispuesto a lo que establece el artículo 124 de la ley. Y, por ejemplo, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece dos supuestos especiales para el importe de la inversión que es deducible, como ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, para el costo de construcciones, cuando el enajenante no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se considerará como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de la obra. Cuando dicho aviso precise la porción del valor de inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble que corresponde al terreno a la que se refiere y a la que se refiere a la construcción, el contribuyente considerará únicamente como costo el valor que corresponda a la construcción. Asimismo, las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha a la que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se haya terminado. Cuando el valor del avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de la obra, se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones. Cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte el avalúo que al efecto se practique. Ahora, también habla el reglamento sobre costo derivados de rifas, sorteos y donaciones. El artículo 208 del reglamento nos establece que para efectos del artículo 123 y 124, penúltimo párrafo de la ley, se considerará como costo de adquisición, en estos casos, tratándose de bienes adquiridos en rifas o sorteos antes del 1 de enero de 1981,
el que haya servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteos a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos del impuesto. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, este servirá como costo referido y también por la fecha de adquisición. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la federación, las entidades federativas, municipios u organismos descentralizados, el costo de adquisición de dicho bien que dicho bien haya tenido para el donante. Si no pudiera determinarse el costo que el bien tuvo para el donante, bueno, pues entonces se considerará costo de adquisición del donatario el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la donación. Como ya lo vemos, es muy importante el tema de los avalúos. Asimismo, tenemos la determinación de la utilidad y cálculo del impuesto de personas físicas por enajenación de bienes cuando se reciben pagos en parcialidades. Así, el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que cuando el pago se recibe en parcialidades, el impuesto que corresponde a la parte de la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años calendario en los que efectivamente se reciba el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal. Para determinar el monto del impuesto a enterar en cada año calendario, se dividirá el impuesto calculado conforme a la fracción tercera del artículo 120 entre el ingreso total de la enajenación y el cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año calendario. La cantidad resultante será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual. Obviamente, así como tenemos ingresos, también tenemos la parte de las pérdidas en la enajenación de bienes. Bueno, pues el artículo 121 nos establece que para efectos de personas físicas, esto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año calendario de que se trate o en los 3 siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en la enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en que se deduzca. Ahora bien, información de recepción de contraprestaciones como medidas de cumplimiento de la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, el artículo 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de bienes deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Esto va a más tardar del día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realizó la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere este artículo, es decir, hay que irnos a las reglas y solamente se los mencionamos para efectos de que tengan, pues digamos, esta parte cuando se lleve a cabo un contrato de compraventa en efectivo, ¿no? Con moneda nacional o extranjera. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.